Buenas tardes. Pues iniciamos el curso propedéutico con el tema determinantes sociales y ambientales de la salud. Soy el doctor Felipe Lozano Castel, profesor de la maestría y profesor del Departamento de Salud Pública. Soy médico. Vamos a ver hoy, en los siguientes 30 minutos, una serie de diapositivas que van a dar un marco de referencia para empezar a comprender los determinantes sociales y ambientales de la salud. Probablemente algunos de ustedes ya habrán escuchado sobre ellos o habrán hablado sus profesores en diversas materias en la licenciatura, sobre todo en medicina, de este tema. Pero hoy lo vamos a repasar y lo vamos a explicar en estos 30-35 minutos de una forma lo más práctica posible. Entonces, bien, este tema o este concepto es relativamente nuevo en medicina. Aquí en esta diapositiva se plantea que fue hace 4 décadas este tema en este campo de determinantes de la salud y que de alguna manera ha ido impulsándose y ganando fuerza para ser utilizado sobre todo en organizaciones de la salud como OPS, OMS, como determinantes sociales, y esto ha bajado a la docencia para hablar de estos conceptos. Entonces nuestro objetivo hoy es describir aproximaciones teóricas de los modelos o del modelo de los determinantes sociales en la salud. Este concepto pues es un concepto que apareció alrededor de 1970, que lo voy a explicar más adelante, cuando Lalonde, que era el ministro de Salud Pública de Canadá, planteó de qué se morían y se enfermaban los canadienses. Y entonces hizo un estudio que duró varios años y empezó a investigar con un grupo de investigadores del Ministerio de Salud, ¿sí? Lo que aquí puse yo, cuáles eran esas circunstancias, que en realidad no son circunstancias, ¿sí? Sino son, vamos dejando, variables sociales que están involucradas en donde las personas viven, nacen, crecen, ¿sí? Trabajan, envejecen y acceden a servicios de salud. En esas determinantes, ¿sí? Sociales y ambientales en que se vive y se crece y se accede a ser atendidos, se determina la salud. O sea, no es lo mismo nacer en Colima que en Chiapas, y no es lo mismo nacer en Sonora que en la sierra de Chihuahua, porque hay determinantes diferentes, ¿sí? Entonces, en las cuales se vive, se crece, se nutre, diferentes. Entonces, este es un espacio teórico que se empezó a hablar de las condiciones en las que se vive y se reproduce uno, tienen que ver con la salud y el bienestar, la enfermedad, ¿sí? Bien. Entonces, las sociedades, sí, tienen clases o grupos sociales. Este es un esquema de la Secretaría de Economía del INEGI, en la que en México dice que hay 6 clases sociales. Una clase en la pirámide, que es la menor, y una gran clase baja, ¿sí? Que es la menor. Evidentemente, los accesos, el ambiente, los recursos, la nutrición, es diferente para cada grupo. Algunos grupos son racializados, sobre todo las poblaciones indígenas, y entonces estas clases tienen condiciones sociales diferentes. En cambio, la clase media baja o la clase trabajadora tiene otras condiciones y otras condiciones ambientales y sociales relacionadas con su trabajo, con el estrés laboral, con el transporte, ¿sí? Y la clase alta tiene otros riesgos, otras probabilidades, donde pues se dan más accidentes, se dan otro tipo de problemas. Entonces, las necesidades y las demandas son diferentes de acuerdo a cada clase social. El ambiente en donde se vive determina también esas condiciones y posiciones una serie de riesgos
que pueden aumentar o disminuir la vida y la calidad de vida. Bien, este esquema que vamos a tratar de descifrar rápidamente habla de un contexto global donde todos vivimos como sociedad, ¿sí? Pero dentro de las sociedades, ¿sí?, hay individuos que tienen acceso a ciertos recursos y a ciertas condiciones que genera diferencias. Y eso genera inclusión y exclusión. No es lo mismo nacer, como lo he mencionado anteriormente, en una etnia o en poblaciones originarias de América, que nacer en una colonia donde se tienen todas las condiciones, donde el agua potable es accesible, ¿sí?, donde la alimentación económicamente hay acceso a ella, a buena educación y a buenos servicios de salud. Entonces, esto condiciona, esta estratificación social expone y vulnera a la población, y entonces ahí hay diferenciales, ¿sí? No es lo mismo estar asegurado que estar en la Secretaría de Salud, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí?, tener un estilo de vida X, que vamos a ver más adelante, un estilo de vida que tiene que ver con que yo fumo o yo bebo, y entonces es mi estilo de vida que me hace generar riesgos mayores para tener ciertas enfermedades y otras no, ¿sí? Pero también hay determinantes estructurales, ¿sí?, políticas, ¿sí?, políticas de gobierno, gasto en salud, inversión en salud. Esos son determinantes estructurales, calidad de la educación, agua, saneamiento, recogida de basura, cocinar con leña. Son determinantes estructurales que tienen que ver con las condiciones que van a tener más riesgos o menos riesgos. Y entonces se van generando estas condiciones para que la gente tenga más o menos salud. Entonces, esta teoría de los determinantes sociales y ambientales, que nuestro tema es finalmente ambiental, reconoce que la salud de una persona no depende solo de un factor biológico. O sea, no es un enfoque binario, causa-efecto. Una bacteria, una enfermedad. Un bacilo de tuberculosis, una tuberculosis. Un piquete de un mosco con el virus del dengue, dengue, ¿no? Esto está hablando que alrededor de esa persona hay una serie de determinantes que hizo que la bacteria estuviera en contacto con él. Una serie de condiciones ambientales, unas condiciones de nutrición que no le permitió, o vivir en zonas donde proliferan los mosquitos transmisores de dengue. Por eso no depende de un solo factor. No es dicotómico, sino que también es influencia por factores sociales, económicos y ambientales. Entonces, este enfoque busca entender cómo estas condiciones, cómo se mezclan, cómo se relacionan, cómo interactúan, ¿sí?, bajo sistemas complejos, y se vinculan para generar bienestar o generar enfermedad. Entonces, como decía hace un momento, esto empezó con Marc Lalonde en 1974. Él empezó a hablar de estos determinantes de la salud, ¿sí?, a partir de este estudio que referí en Canadá en esa época. Causas de enfermedad y muerte. Este informe se llamó Nuevas Perspectivas, está a su disposición en internet fácilmente, ¿sí?, es de 70 páginas. Marcó hitos importantes, y a partir de ese estudio se empezó a hablar que hay factores que determinan la salud, que no todo el mundo muere de las mismas causas y por los mismos efectos, ¿sí? Entonces, este es el origen teórico de los determinantes sociales. Estas nuevas perspectivas de salud, planteado por el modelo que copió o utilizó la OMS y la OPS a partir de Marc Lalonde, ¿sí? Entonces, la OMS ya retoma esto años más tarde y dice, bueno, hay factores biológicos, hay condiciones naturales de la vida, que hay cohesión social o no cohesión social, hay contexto psicosocial, hay estilos de vida, hay sistemas sanitarios con accesibilidad y equidad diferente para cada uno de los ciudadanos. Los mexicanos no somos iguales. Al nacer se dice que somos iguales, que todos podemos votar, pero al enfermar no.
ahí ya no es lo mismo, ya accedemos a diferentes servicios de salud. Y esto es una condición que puede aumentar o disminuir la calidad de vida, los años de vida o llevarnos a la muerte. Entonces, se divide en 4 grandes escenarios o grandes etapas. La biología o la carga genética que cada uno de nosotros tenemos. Cada uno de nosotros tiene una carga genética que puede predisponer a la diabetes o a otro tipo de enfermedades inmunes. Entonces todos tenemos una carga genética X. Luego viene el medio ambiente donde vivimos. No es lo mismo vivir en el campo, no es lo mismo vivir en el mar respecto al aire, y no es lo mismo vivir en una ciudad contaminada o en unas avenidas contaminadas. ¿Sí? No es lo mismo la calidad del agua para todos. Ya lo hemos visto en Guadalajara en los últimos días o semanas. ¿Sí? No es lo mismo, de alguna manera, vivir en una vivienda que tiene un cuarto, que tiene 2 cuartos y que pueda haber hacinamiento. ¿Sí? Ese es el ambiente. ¿Sí? Bien, el estilo de vida. Como dije hace un momento, pues cada uno de nosotros tiene una serie de hábitos y costumbres que va definiendo nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida está en relación a si yo tengo un deporte extremo, uso la motocicleta, me gusta andar en patineta, ando cruzándome las calles, porque mi estilo de vida en cierta edad me permite ponerme en riesgo, o fumo y bebo, o me expongo a enfermedades venéreas. Son estilos de vida, ¿sí?, que cada uno de nosotros tenemos y que nos hace que eso tenga un peso en nuestros determinantes en la salud. Y finalmente el sistema de salud o sanitario. Estos 4 variables son las pilares en las que se sostiene y se plantea el marco teórico de los determinantes sociales. Bien, voy a brincar esta y esta. Bien, entonces este informe del 74, pues como dije hace un momento, son 4 variables, ¿sí?, las que están mencionándose aquí, y se habla que los 3 primeros, en detrimento de los aspectos asistenciales, ¿sí?, de los ciudadanos, dice que las acciones políticas deben dirigirse al medio ambiente, al estilo de vida y a mejorar la biología humana. ¿Sí? Bien, vamos a ver esto ya más concreto. Entonces, medio ambiente, físico, químico, biológico y cultural. Estilo de vida, toma de decisiones, hábitos de vida, alimentación, adicciones, actividad física y sexual, uso de servicios de salud. ¿Sí? Ese es un estilo de vida. Ir al médico, ir al odontólogo, periódicamente a revisiones, a Papa Nicolau, es un estilo de vida buscando estar sano. ¿Sí? No es el fatalismo latinoamericano, pues de algo me voy a morir y ese es mi estilo de vida. La biología humana, tenemos herencia, maduración y envejecimiento, como lo mencioné. Y finalmente, la calidad de la atención médica, la equidad con la que podemos tener acceso o no acceso a servicios de salud, el financiamiento que tienen los servicios de salud. Y lo vamos a ver aquí. Esta es la que me interesa que veamos de forma lenta. Este cuadro evidentemente está hecho en aquel modelo para una población anglosajona, ¿sí? Y del lado izquierdo dicen ellos, y averiguaron en ese estudio, ¿sí?, que la carga genética en aquellos tiempos, esto fue en 1976, tenía que ver el 27%, que la carga ambiental o el ambiente tiene que ver con la vivamos más y mejor y nos enfermamos o moramos por ello, el 19%, que el estilo de vida tiene un gran peso, 43%, que esta es una decisión personal de un estilo de vida, consciente o inconsciente, porque las cuestiones ambientales, la gran mayoría son exposiciones no voluntarias, son involuntarias, ¿sí?, y que están ligadas también al estilo de vida,
pero son involuntarias. Nadie se expone de forma directa a perder la salud a algún contaminante. Y finalmente vean ustedes el peso del sistema sanitario o de salud, que son los hospitales y las clínicas, tiene un peso del 11%. Entonces, estos determinantes sociales nos orientan entonces a acciones de tipo preventiva, a que hay acciones de tipo preventiva que tienen gran peso. Porque del otro lado se muestra la asignación de gastos en salud en los Estados Unidos, que es muy similar a México. En México, esta parte anaranjada que está ahí dice 90%. En México es el 80%. Y de ese 80%, el 80% son hospitales y el 20% es en atención primaria, ¿sí? O medicina preventiva. O sea, estamos apostando a la curación, ¿sí? En hospitales, gastando los pocos o muchos recursos que tengamos en curar lo que ya está enfermo. Esto habla de enderezar carros chocados, ¿sí? Así se refiere. Entonces, no estamos invirtiendo en mejorar el estilo de vida. Estamos invirtiendo el 1.5 o 2%. Estamos invirtiendo en mejorar nuestro ambiente en 1.67%. Y estamos invirtiendo en mejorar la genética, ¿sí? Alrededor de también un 1%. Entonces, la gran inversión no casa, no se vincula a los determinantes sociales. Y habrá que preguntarnos por qué. Porque el negocio está en vender medicinas, ¿sí? Es donde hay intereses de las grandes empresas transnacionales de mantener hospitales con alto costo de material de curación, de medicamentos, de insumos de consumo de hospitales, electricidad, diésel, calderas, vapor, ¿sí? Y entonces no estamos apostando en esto. Esto está planteado como un marco de referencia social en que cada sociedad puede tener determinantes sociales un poco más, ¿no? O una comunidad, una población X o población Y. Esto nos lleva a que estamos pensando que los determinantes sociales nos llevan de la mano a pensar que estamos ante sistemas complejos donde la salud de la enfermedad tiene que ver con la suma de las partes, con la relación de las partes, no con la suma de las partes. ¿Esto qué quiere decir? Que interactúan entre ellas, ¿sí? No es tan separado como está aquí. Esto se ha ido manejando en los últimos años y poco a poco los determinantes sociales que se han puesto como suma de partes, ahora se está trabajando como la vinculación de las partes, que tienen interacción entre ellas. Bien. Entonces, los determinantes buscan de alguna manera o plantean prevenir y anticipar enfermedades de los propios determinantes donde la población vive, de la exclusión, del racismo social, del racismo ambiental, de la exclusión social en que vive mucha población en México, ¿sí? Y donde los recursos pues solamente tienen acceso a un médico por unas horas, 2 veces a la semana, y en otras comunidades hay médico a las 8 horas todos los días de atención primaria, ¿sí? Y donde tener cáncer en una población rural, mientras se llega a un hospital de especialidades, se pueden pasar semanas o inclusive meses en un cáncer de mama, y en una persona que tiene otra condición social, tiene un diagnóstico en la vuelta de 8 días, con biopsia, con tratamiento y diagnóstico. Y acá no, es un determinante social, ¿sí? Yo puse el caso de la enfermedad renal crónica como parte de un ejemplo. Tenemos 19 minutos, nos quedan unos minutos más para explicar este caso, que es un ejemplo de los determinantes sociales y ambientales en que se vive en la ribera del lago de Chapala. Allí, varios de ustedes ya saben que hay enfermedad renal crónica de origen o de etiología desconocida para la medicina, ¿sí?
y que hay una serie de determinantes sociales que, de alguna manera, entre la relación entre ellos, ¿sí? Tienen presencia en la enfermedad. Y vamos a verlos rápidamente, ¿sí? Entonces, el análisis de caso nos permite, de alguna manera, prevenir y anticipar enfermedades de sus determinantes sociales y ambientales. Bien, vamos a ver. Análisis de caso. Vamos a ver 4. En la misma población. El caso de la enfermedad renal crónica en escolares de etiología desconocida, la enfermedad renal. El caso del desarrollo neurocognitivo en los mismos escolares. El caso de alimentación y nutrición de esos mismos escolares. Y el caso de la contaminación de metales pesados, aire y agua. ¿En dónde? En la población de Aguacaliente, municipio de Poncitlán, en la ribera de Chapala. Es una población autóctona que tiene desde la conquista estar ahí, o desde antes, y que han ido cambiando sus hábitos y costumbres, pero siguen en esa franja de la laguna, desde Chapala o en Poncitlán, de Mezcala, Aguacaliente, San Pedro Isticán, en fin, en esa zona hay una serie de determinantes sociales que permiten vivir como lo voy a mostrar. Este es Aguacaliente, es el ejemplo. ¿Sí? Ahí está la comunidad, hay alrededor de 1100 gentes, 100 habitantes, pobladores. El 60% son niños, el 40%, el 52% son mujeres. Hay cierta migración y ellos se dedican a la pesca y principalmente en el lago de Chapala y a la siembra para su mantenimiento de maíz y chayote. Muy bien, esta es la zona geográfica en donde ellos viven, ¿sí? Ya dije dónde está. Es un caserío en una franja de 100 metros entre el lago, ¿sí? y la montaña, ¿sí? O sea, ellos viven en la franja ligados o asociados al agua de la laguna. Una agua que cada día se sabe está más contaminada, ¿sí? Interactúan a través de vivencias pasadas, de sus historias, tienen sus convicciones, su manera de ver el mundo, ¿sí? Su acceso a servicios de salud, ¿sí? Y a la escuela. Bien, algunas condiciones de ellos. Aquí vemos 3 comunidades: San Pedro Isticán, Aguacaliente y Chalpicote. Están juntas en la misma ribera, ¿sí? En San Pedro Isticán, en ese momento había 5.199 habitantes, en Aguacaliente 988 y en Chalpicote 623. Pero aquí viene el analfabetismo: 12%, 7% y 7%. Años de escolaridad en la población adulta: 4, 4.8, 4.7. Hijos por mujer: 3.3, 3.7, 3.5. Por ciento de ocupaciones: 25%. Estado de nutrición normal: 41%. 41% tienen nutrición, peso y talla adecuados para su edad, ¿sí? Y albuminuria: el 57% de los niños, de los escolares de Aguacaliente, orina proteínas. Esa es albuminuria, ¿sí? En otras poblaciones, comparando, esto es en el municipio de Ciudad Guzmán, una población también de 900 y tantos habitantes, casi los mismos, hay diferencia de 3 en ese momento, pues en el alfabetismo es de 4.87 contra 7. Los años de escolaridad son 6.46 contra 4. Los hijos por mujer son 3.62, es similar. El porcentaje de ocupación se eleva y la albuminuria, el estado nutricional normal, más de 80%. Y la nutrición que no sale, la albuminuria, es prácticamente 1. ¿Sí? Hay unas grandes diferencias en esta población entre ambas y son el mismo número, nada más unas viven en una zona y otras viven en Autlán y estas viven en la laguna de Chapala. Aquí están los datos. Condiciones de la vivienda, ¿sí? Bueno,
aquí tenemos que hay 2.5 habitaciones por vivienda, pero las personas que viven por vivienda son 8. ¿Sí? Dividimos esto y probablemente hay más de 4 personas por cuarto. Hay habitaciones en donde detectamos más de 10 en una habitación. ¿Sí? El dinero destinado a la alimentación en esa época era este. ¿Sí? Y la fauna nociva el 100% de los hogares. Entre cucarachas, chinches, insectos, ratas, había. En todos había. Bien, ¿cómo viven estas condiciones sociales que son determinantes sociales de la salud? La jefatura del padre, el 67%, trabajan en la agricultura este porcentaje. Madres antes de los 19 años, el 41%. Aquí hay embarazo en adolescente. Muy importante. Escolaridad de la madre en la primaria menor a 80%. Acceso a servicios de salud se dice que el 92%, porque hay una casa de salud que va el médico 2 veces a la semana y da 10 consultas cada vez que va. O sea, el acceso son 20 consultas por semana para las 1000 personas. ¿Sí? Evidentemente, una población con estas condiciones ambientales y sociales y de pobreza no le alcanza. Programas de ayuda alimentaria 91%, es el DIF y los desayunos escolares, pero ya ustedes vieron qué porcentaje tiene buen peso normal. Aquí está la desnutrición aguda y crónica en los niños del kinder. La desnutrición aguda es del 7% y en el país es del 2.8%. La desnutrición crónica ahí era en 2016-17 33-34% y 13% la desnutrición crónica en el nivel del país. Aquí había un problema de desnutrición, aquí había condiciones sociales, determinantes sociales para que pudiéramos tener niños vulnerables. ¿A qué? Pues ahora vamos a ver a qué más ambientalmente. Neurodesarrollo. Rápidamente, porque tenemos 27 minutos, nos quedan unos minutos más. Evaluación del neurodesarrollo por la prueba EDI. Retraso en el riesgo del retraso del 47%. Rezago en el rezago 37%. Normal 15%. O sea, la nutrición tiene que ver con el desarrollo el neurodesarrollo. Marcadores de enfermedad renal. ¿Sí? Bien. Son estos. Alimentación, vivienda, pesticidas, metales pesados en sangre, en leche materna, en orina, en cabello, en alimentos que consumen. Esto es la cocina. El 90% cocina con leña. Esto genera unas condiciones de maleza que no hay prácticamente ya ahí, ¿sí? Y entonces las mujeres están inhalando esto. Bueno, pues pusimos un aparato para medir las partículas 2.5 en el centro de la localidad en una casa y lo dejamos ahí unos días y vemos cómo estas partículas viajan y se distribuyen no solamente en la localidad de Aguascalientes y San Pedro, sino viajan y llegan a muchos kilómetros, hasta 7-8 kilómetros de distancia, todas las partículas que a tales horas prenden sus fogones. Y aquí está. Esto es la concentración diaria a las 7 de la mañana, es cuando supera las normas, tanto nacionales como internacionales. Las internacionales están en la verde y las nacionales en la roja. Entonces la superación es prácticamente diario a las directrices mundiales de la OMS. Pero a nivel nacional, que es más tolerante, está pasándose sobre todo los domingos, ¿sí? Que es cuando se junta la familia y comen casi todos ahí. Bueno, esto es un determinante social de la salud, el cocinar con leña y estar inhalando. La madre, cuando hace las tortillas, cocina los frijoles, pero además tiene pegada a la niña más pequeña está ligada a su mamá y está inhalando lo mismo. Es un determinante social de salud. Metales pesados en las viviendas. Bueno, buscamos qué metales pesados había y encontramos que aluminio, osmio, estaba, ¿sí?
en el 49% de los metales encontrados. Es un metal duro, el tungsteno, que se usa en la industria para hacer metales y piezas duras como bisturís, hojas de bisturí, piezas de torno, en fin, para mucha pura material duro. Bueno, pues está en la tierra de las casas, que llega de alguna manera por el agua que está en el lago. Esta es otra casa y volvemos a encontrar lo mismo, y así hicimos ciento y pico viviendas. Nada más estoy mostrando. Y entonces el tungsteno, ¿dónde más lo vamos a encontrar? Bueno, lo vamos a encontrar. Aquí está 163 niños con albuminuria persistente. Pues encontramos que hay tungsteno en la orina, en la sangre de los niños de 10 a 14. Entonces empezamos a ver que hay un determinante ambiental y social de que estos niños se exponen por la contaminación del río Santiago, del Lerma, al tungsteno. Porque el tungsteno no es un metal que exista fácilmente en México, ¿sí? Entonces vemos que también el mercurio, pues ahí está, en los niños en sangre, ¿sí? Y entonces hay mercurio en sangre, ¿sí? Y la exposición mayor se da de 10 a 14. Estos niños nadan en el agua, toda su recreación es la laguna, sobre todo en vacaciones, se pasan horas y horas. La gente por la pobreza lava la ropa en la laguna y se la pone y se seca y están sudando, y porque la cantidad de agua como determinante social no pasa de 40 litros por semana por habitante, por semana. Y esto es un determinante social o es una exclusión social de estos grupos, ¿sí? Entonces tenemos varias cosas que se están agrupando: el medio ambiente, la calidad del agua, los metales pesados, la nutrición, el acceso a servicios de salud. Aquí tenemos en los peces del lago. Y entonces aquí tenemos la carpa y la tilapia. Es lo que ellos comen 3 veces a la semana. Y entonces aquí estamos viendo los metales. Aquí tenemos que no tienen plomo, pero tienen mercurio, 10.77 partes por billón, ¿sí? Es lo que más tienen, ¿sí? Mercurio. Y más la carpa, la tilapia, ¿sí? Y la carpa tiene más. La carpa tiene 10 y la tilapia 51. ¿Por qué? Porque la carpa come en la base de la laguna, en el lodo, y la tilapia come arriba. Y entonces está más en contacto con los sedimentos de metales pesados. Y la carpa se come la hueva, y volvemos a ver que son las condiciones locales, ambientales, y que determinan que ellos coman pescado 3 veces a la semana, porque es muy barato, además. Aquí tenemos en alimentos. Entonces, estudiamos el huevo, el chayote, la masa, el maíz, y vimos también que hay una serie de metales, ¿sí? Aquí hay plomo, ¿sí? Aquí hay mercurio, no hay mercurio, no hay el wolframio, no hay cadmio, un poco de cadmio, pero también lo estudiamos como un determinante. Y aquí estudiamos metales detectados en leche materna. Entonces resulta que no todas las mujeres, fueron 9, pero aquí vuelve a aparecer el tungsteno. Entonces en la leche materna hay tungsteno. Ese tungsteno que está en la tierra, ese tungsteno que está en la sangre, ese metal está ahí presente, ¿sí? ¿Y por qué no hay ese metal en otros lados? Bueno, por la exposición en ese ambiente donde se vive. Voy a irme más rápido porque me quedan 2-3 minutos. Esto es en cabello, ¿sí? En mujeres, en 9 mujeres que nos dieron cabello, y lo que nos interesaba era el metilmercurio, ¿sí? Pero aquí encontramos también trazas, por ejemplo, ¿sí? Este zinc. Arsénico no hay. Cadmio no hay. En fin, estos son los metales. También hay. Estos pesticidas, esto no se ve en Guadalajara, esto no se ve en todos lados, que los niños estén trabajando y como ellos dicen, tirando líquido. Pues ahí los niños trabajan y las niñas con agroquímicos.
ayudando a los padres, saliéndose de la escuela e yendo a trabajar. Bueno, pues entonces los niños tienen, y aquí está que tienen glifosato, picloram, 2,4-D, dimetato, metoxifurón, atracino y molinato. Y estos niños orinan, esto está en la orina, orinan pesticidas. Y el pesticida evidentemente que va a lesionar, porque es un químico hecho para matar, sintético. Bueno, pues debe tener efectos y es un determinante de su salud, de exposición. Aquí está en las mujeres embarazadas en la orina. Esto quiere decir que estos están pasando la placenta y de alguna manera tienen que ver con el desarrollo embrionario de esos niños y pueden ser disruptores endocrinos. Pues aquí tenemos glifosato, picloram, los mismos. Las madres los tienen cuando están embarazadas y tienen metales pesados en la leche. Aquí tienen el agua y los pozos. También tienen agroquímicos. ¿Qué concluimos? Que los niños junto con pesticidas y metales pesados es causa que puede generar el daño renal. Estos son los determinantes ambientales de esa comunidad, que no es lo mismo vivir en la cabecera municipal de Poncitlán que vivir a la orilla del lago y ser de origen étnico de antecedentes indígenas, ¿sí? Y que tienen exclusión social. Bueno, estos ejemplos son de determinantes sociales. Bueno, la presentación era de 30 a 35 minutos, tenemos 36 minutos y aquí la vamos a dejar. Evidentemente que vamos a charlar más adelante en el curso propedéutico sobre estas cuestiones, pero este video se hizo para tener un panorama inicial de qué es teóricamente un determinante, de dónde vienen y cómo se estudian en ciertas poblaciones estos determinantes sociales y cómo nos pueden explicar por qué la gente enferma y muere de los lugares en donde vive por las condiciones socioambientales en las que nace, crece, se reproduce, ¿sí? Entonces yo espero que esta charla les dé la información necesaria para conceptualizar este tema un poco mejor. Pues muchas gracias y nos vemos más adelante en otra charla.